Saus. Buenos días, ¿cómo estás? Muy Buen bien. día, bien. Bueno, el gobierno de Panamá dio a conocer las cifras de las personas que cruzan la selva del Darién este año. Bueno, ¿cómo está esa situación? Bueno, sí, hasta julio de este año lo que informó Migraciones del gobierno de Panamá fue que cruzaron casi 250.000 personas, más de 248.000 personas cruzaron la selva del Darién, que es la única ruta, recordemos, que digamos el último tramo de la ruta entre Colombia y Panamá que divide estos dos países y que es el único paso posible por tierra entre estos dos países. Y muchos migrantes están pasando esa zona. Son ya 617 más que el año pasado, que todo 2022, y en su mayoría, digamos, vienen de Venezuela, 136.000 de esos 248.000 son de Venezuela, de Ecuador, e incluso también hay algunos que vienen desde China, ¿no? Que cruzan esa selva. Como te decía, es el único paso posible por tierra para estas personas migrantes. Y esa es la cifra que ha dado este año Migraciones y que calcula que si sigue de esta manera, probablemente para fin de año sean 400.000 las personas que han cruzado. Y decimos las personas que cruzaron porque también hay muchas personas que quedan en el camino, ¿no? También es un camino muy peligroso. Claro, bueno, esto es una cifra récord, o sea, ¿por qué es? Sí, bueno, los datos empezaron a tomarse en 2010, en ese momento, imagínate que estamos hablando ahora de 248.000 personas en 7 meses del año, porque estas cifras son hasta el 30 de julio, 248.000 personas ahora, en 2010 cuando se empezaron a tomar esos datos eran 559, ¿no? Claro. Esa cifra fue creciendo, hubo años en donde hubo menos, otros años más, en parte también por la pandemia. Pero sí, es una cifra que va creciendo. De estas personas, el 21% son niños claro. Y el 51% de esos niños son menores de 5 años, ¿no? Que cruzan, en algunos casos a veces solos, pero que cruzan en su mayoría con sus familias o que intentan cruzar con sus familias esta selva, que son más de 100 kilómetros y en las que la mayoría de las personas tardan por lo menos, con suerte, 8 días en cruzar, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuáles son los peligros a los que se enfrenta la gente que recorre este camino? Bueno, primero, no me olvidaba, ¿no? Me preguntabas también por qué, digamos, ¿por qué es récord? ¿Por qué es récord y por qué emprenden este camino a pesar de los peligros? Y que después vamos a hablar de los peligros. En parte, tenemos que hablar de varias cosas. En parte, primero, de los lugares de los que huyen, ¿no? Que están en muchos casos en Haití también, me olvidé de nombrar, en crisis políticas, institucionales, sociales, económicas. Entonces, primero hay una responsabilidad de los países desde los que estas personas huyen. Después hay una cifra récord también por la respuesta que están dando los países de tránsito y los países de destino frente a estas migraciones, que en muchos casos, y lo hemos hablado en otros casos también como en el europeo, son políticas basadas en la seguridad. Entonces obligan a muchas personas a tomar este tipo de caminos cada vez más peligrosos porque no hay otra alternativa, además que unos caminos de otro tipo de caminos también además son mucho más costosos, ¿no? Pero entonces esto también tiene que ver con esto, con una situación de la que salen y una situación a la que se enfrentan. Y por otro lado, ¿no? Con respecto a esto que me decías, a lo que se enfrentan, primero los peligros de la selva, son 100 kilómetros de selva, con todos los peligros que implica, es una de las selvas más inhóspitas del mundo, con animales que pueden atacar a estas personas, pero no solamente los peligros de la selva en sí, sino también los peligros humanos. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos criminales que se aprovechan de la situación de las personas que están transitando ese camino y les cobran, por ejemplo, para poder ingresar a la selva, para poder guiarlos en la selva, una cifra que puede ser de $350 por persona, para poder guiarlos y después les siguen cobrando en el camino o les siguen despojando de sus cosas. Eso es una de las posibilidades. También hay peligro extra para las mujeres, que en muchos casos denuncian casos de violación, y para los niños, que también a veces son separados de sus padres y que hay denuncias de que son separados de sus padres y que son, digamos, y el objetivo es vender sus órganos, ¿no? Así que son peligros muy graves, además de los peligros que ya enfrentaron antes de llegar hasta esa selva, ¿no? Porque también en las ciudades costeras, en donde las personas esperan, por ejemplo en Colombia, para poder llegar a esa selva, para poder transitar esa selva, se arman campamentos improvisados, porque primero tienen que tomar una lancha para llegar hasta ahí, y en muchos casos tienen que esperar días o meses y poder juntar el dinero también para pagar, porque es una zona, por ejemplo, hay puertos que son turísticos en Colombia, pero que
también desde los cuales también salen muchos migrantes. Bueno, para poder tomar una lancha, por ejemplo, un migrante tiene que pagar 3 veces más que lo que paga un turista, ¿no? Claro, entonces muchísimo. hay peligros, más allá de los naturales, también hay peligros humanos para estas personas. Claro, y esto es uno de los principales desafíos, cruzar la selva, pero después de que la cruzan, ¿qué es lo que les espera? Bueno, después de que la cruzan también, y si logran cruzarla, hay personas que también lo intentan varias veces, ¿no? Claro. Si logran cruzarla, quedan miles de kilómetros, la mayoría tiene como destino final los Estados Unidos. Entonces, si logran cruzar, quedan miles de kilómetros primero para llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Quedan otros grupos criminales que también se aprovechan de estas personas. Por supuesto, quedan muchos menos recursos. Muchas de estas personas, cuando van pasando la selva, se van despojando de sus pertenencias para poder seguir cruzando. Entonces también pasa eso. Y después, bueno, las exigencias burocráticas de cada país. En el caso de México, para poder seguir hacia el norte les piden una visa. Esa visa cuesta dinero también, o cuesta muchos meses de espera. Y en algunos casos también hay denuncias de que el personal de migraciones les quiere cobrar $2.000 para poder agilizar el trámite, cosa que la mayoría de los migrantes no tienen. Entonces también hay muchos países que se convierten en países no solamente de tránsito, sino también en muchos casos de destino, donde hay campamentos de refugiados. Antes lo veíamos nosotros en Europa, pero ahora lo vemos en nuestra región, ¿no? Campamentos de refugiados improvisados, en algunos casos con asistencia de organizaciones internacionales, pero campamentos al fin, en donde hay personas que están esperando para poder cruzar. Y en cuanto a lo que te decía recién, ¿no? de cómo responden estos países, no solamente México exigiendo visas, sino que también los Estados Unidos. Si bien Biden había prometido una política migratoria diferente a la que aplicaba Trump, en la realidad, en la práctica, no lo es. Si bien el título 42, que era un título que permitía a los Estados Unidos deportar a las personas de manera expresa, ya no está vigente desde mayo, sí hay otras disposiciones, como por ejemplo que las personas que llegan a solicitar asilo o a solicitar residencia en los Estados Unidos tienen que haberla pedido antes en los países por los que transitaron, ¿no? Claro. Bueno, ¿y estos países que están involucrados tienen alguna manera de intervenir en esta situación? Bueno, en realidad, a ver, ¿no? Por un lado están estas políticas, como decía, estas políticas puntuales de que cada país toma y que están basadas por lo general más en una cuestión de seguridad. Por el otro lado sí se requeriría una respuesta coordinada entre, como te decía, los países desde donde las personas salen, para evitar esta salida, pero no evitarla en cuanto a impedirles que salgan, sino que las personas no tengan que salir, ¿no? de esos países. Por un lado eso, por un lado los países de donde salen, por el otro lado los países de tránsito y por el otro lado los países de destino. Existen instrumentos internacionales, sí, que hablan, por ejemplo, hay un pacto que es el Pacto para una Migración Ordenada, Segura y Regular. Bueno, lo que estamos hablando no es ni ordenado, ni seguro, ni regular para las personas, pero también hay que recordar que si bien la mayoría de estos países firmó este pacto, la política migratoria sigue siendo potestad de los estados y siguen basándose en estos principios. Sí, lógicamente los países de tránsito, al ver cada vez más personas pasando por estas rutas, si bien es cierto que las personas siempre tuvieron que emigrar y no son un porcentaje mucho mayor a lo que han sido en otros momentos de la historia, sí están pasando por estos caminos cada vez más peligrosos, sí existen nuevos grupos criminales que se aprovechan de esta situación, y eso requiere, por supuesto, respuestas conjuntas. Desde Panamá lo que dijeron es que ellos no pueden hacerse cargo solos de toda esta situación, y creo que sí es cierto, y que eso necesita respuestas coordinadas. Hasta ahora esas respuestas coordinadas no han llegado, y por eso vemos este aumento de personas que cada vez toman esta ruta y cada vez más peligrosa en algunos casos, y sin información en muchos casos previa de que van a transitar este camino, o de que este camino implica los peligros que implica. Hay muchos que inician la travesía pensando que va a ser unas horas, y en algunos casos están un mes transitando ese camino, ¿no? Y perdiendo familiares, y por eso digo, esas cifras son cifras de personas que cruzan, ¿no? Que logran cruzar. Siempre faltan las cifras de las personas, cifras no son cifras, son personas, pero siempre faltan esos números que den cuenta de todos los que no lograron hacerlo.
Perfecto, bueno, entonces recordamos, Panamá dio a conocer la cifra de personas que cruzan justamente la selva del Darién. Claro, que cruzaron de enero a julio de este año. Exacto. Son casi 250.000. O sea, son más de las que cruzaron durante todo 2022. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias, No, gracias a Agustina Bordigoni, analista internacional en Radio La Finur.